El Parlamento se ha dado un plazo de 48 horas para consensuar un órgano específico que trabaje sobre la reactivación económica y social en Navarra. Un foro similar al del Congreso de los Diputados, una propuesta de Navarra Suma y EH Bildu que han criticado una reticencia, dicen, del PSN. El Gobierno no ningunee o no tenga ninguna intención de ningunear al Parlamento foral. Es en el Parlamento donde se tendría que dar la aprobación final a este plan. Creo que el Gobierno ha demostrado en reiteradas ocasiones y en todos y cada uno de los decretos que se han aprobado en este Parlamento que tiene vocación de diálogo. Lo que Geroabay no va a permitir es cualquier uso de interés partidario. También coinciden Navarra Suma y Euskal Herria Bildu en reprochar al Gobierno falta de transparencia. Las dos formaciones aseguran no tener datos sobre si Navarra estaba o no preparada para entrar en esta fase 1. Se evitarían debates que seguramente son estériles, pero que surgen porque el Gobierno no está siendo transparente. Los datos bailan de una manera espectacular. No debemos entrar en una guerra de quién hace más, sino de atender los requerimientos y las directrices que se marcan desde los estamentos y expertos sanitarios. Un Parlamento a donde, por cierto, este jueves volveremos los medios de comunicación para poder seguir ruedas de prensa en el atrio de la Cámara, eso sí, manteniendo la distancia.